Hoy, 31 de octubre, es la fiesta de Halloween y como nos pilla gran parte del mundo confinados y seguramente quemados por asuntos políticos, hoy me apetece hacer un vídeo diferente, más sobre Europa, como cuando hablé de Eurovisión o cuando hablé de la Agencia Espacial Europea. Y es que, aunque esto de Halloween pueda sonar muy a Estados Unidos, lo cierto es que los orígenes de Halloween nacieron en Europa. Concretamente, los inicios de esta fiesta se remontan a cuando los celtas ocupaban lo que hoy es Reino Unido, Irlanda y el norte de Francia hace unos 2000 años. En ese entonces, los celtas celebraban cada 31 de octubre su particular Halloween, aunque en ese momento evidentemente no se llamaba así. ¿Por qué el 31 de octubre? Os preguntaréis. Porque vieron que este día marcaba el fin del verano y de las cosechas y que comenzaban días fríos y oscuros, que estaban asociados a la muerte humana. Por ello, los celtas creían que la noche del 31 de octubre, la frontera entre los mundos de los vivos y de los muertos se desvanecía. Es más, es que ellos creían que eran justamente esos espíritus que salían esa noche los que causaban los problemas con las cosechas. Pero tranquilidad, porque los espíritus no eran malos del todo, ya que los celtas creían que estos también les facilitaban que sus sacerdotes hicieran predicciones sobre el futuro. Y claro, para un pueblo que dependía por completo del azar de la naturaleza, pues las profecías que hacían eran muy importantes para tener cierto consuelo durante el invierno. Entonces, el tiempo fue pasando y en el siglo IX el cristianismo se había extendido ya a las tierras celtas. Esto supuso que el Halloween de aquel entonces fuese evolucionando, aunque no varió mucho la cosa. La celebración seguía consistiendo en grandes hogueras, desfiles y disfraces de santos, ángeles y demonios. Y todo esto fue llegando a América del Norte alrededor del siglo XVII, ya que fue ahí cuando los ingleses comenzaron a crear sus colonias en lo que hoy es Estados Unidos. Eso sí, la historia no acaba aquí. A medida que las costumbres de los europeos y de los indios americanos se fueron fusionando, comenzó a surgir una versión claramente norteamericana de Halloween. Ahí fue donde comenzaron a hacer fiestas, a compartir historietas de muertos entre vecinos y a bailar y cantar juntos. Pero ojo, porque en ese entonces Halloween todavía no se celebraba en todo lo que es hoy Estados Unidos. Halloween comenzó a popularizarse a nivel nacional a mitad del siglo XIX. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Pues básicamente que millones de irlandeses migraron a Estados Unidos debido a la terrible crisis de hambruna que surgió en Irlanda en aquellos años. Y ya durante el siglo XX empezó la costumbre del truco o trato, a ir por las casas disfrazados de cosas tenebrosas, a ver las películas de terror del momento, y así hasta el día de hoy, donde la fiesta de Halloween supone el segundo mayor evento comercial de Estados Unidos, tan solo por detrás de la Navidad. Por tanto, como veis, al final Halloween ha mantenido hasta el día de hoy esa esencia de destacar por lo tenebroso, por hablar de mitos y de aquello que nos da miedo. Así que creo que hoy es un buen momento para indagar en los miedos de los europeos, porque estos miedos no es algo que simplemente se queda en leyendas y en libros antiguos y ya está, sino que nos acompañan incluso hasta el día de hoy. Y un ejemplo de ello no es solo el dragón que aparece en la bandera de Gales, sino también el que aparece en la bandera de Malta y en la de Ljubljana, capital de Eslovenia, el que aparecía antiguamente junto al oso y el madroño del escudo de Madrid, o el que está en el escudo del equipo de fútbol del Oporto. Sí, no es casualidad. Un estudio, cuya metodología os dejo en la descripción, ha concluido que en Europa la criatura mitológica más popular y temida por más países es el dragón. Y a ver, con criatura mitológica el estudio también hace referencia a muchos seres mágicos, como el gnomo o incluso el coco, que está en España y Portugal. Pero bueno, para no hacer este vídeo eterno, voy a centrarme en contar la historia únicamente de la criatura más temida en Europa para entender hechos como la bandera de Gales. A pesar de que cada país europeo tiene su propia criatura legendaria, la gárgola en Francia, el leprechaun en Irlanda, si hay una que cruza de manera transversal la cultura europea, es el dragón. Y es que la historia del dragón en Europa comienza en la antigua Grecia, o sea, en el siglo I a.C. Aunque, para ser sinceros, esto tampoco debería sorprendernos mucho, ya que la mitología griega es considerada como la cuna cultural de la civilización de Occidente. Pero bueno, el caso es que los griegos estaban obsesionadísimos con el dragón. Y ojo, porque el dragón para ellos no era como el que imaginamos hoy en día. Para los griegos el dragón era como la versión premium de la serpiente y tenían un montón de tipos de dragones. De hecho, el que más nos puede sonar seguramente sea la mítica Hidra, la que tenía muchas cabezas. Pero vayamos avanzando, porque no fue hasta la Alta Edad Media cuando el dragón ya empezó a representarse como una criatura con alas, escamas, patas y que escupía fuego.
Vamos, lo que a día de hoy sería un Drogon de Juego de Tronos, un Spearow, un Smaug del Hobbit o un Charizard. Aunque es verdad que con este siempre ha habido debate sobre si era tipo dragón o no. Y este dragón europeo ya era diferente al asiático, que seguía preservando esa forma de serpiente alargada, pero sin alas. Ejemplos actuales de esto: Shenron de Dragon Ball o el famoso Mushu de Mulan. Y es que, si nos paramos a pensarlo un momento, la cultura europea está llena de dragones, en libros, en películas, en videojuegos e incluso en la Biblia. Y esto último es normal que así sea, ya que durante la Edad Media fue cuando la cultura cristiana empezó a estar presente en gran parte de Europa. Además, cabe añadir que ya desde entonces el dragón europeo se caracterizó por proteger un castillo o una guarida subterránea repleta de oro y tesoros, que es justo el ejemplo de Smaug en el Hobbit. Y atención a este último dato, porque nos va a ayudar a entender el porqué de la bandera de Gales. A ver, toda la historia que hay detrás del dragón rojo de Gales viene de diferentes cuentos e historietas que, además, se publicaron en diferentes momentos. Pero vaya, que todo comienza cuando Jude, un héroe legendario de la mitología galesa, hereda la realeza de Gran Bretaña, aunque durante su reinado tuvo mala suerte y le pillaron varias plagas. Una de ellas se produjo por un grito que se escuchó por todo el territorio y que provocó un aborto espontáneo en todas las mujeres, la muerte de animales y la pérdida de las cosechas. Jude se acaba enterando de que esta plaga en concreto se produjo por el grito de un dragón y, al final, descubre que es por una pelea entre dos dragones, uno blanco, que supuestamente representaría a los sajones, y uno rojo, que representaría a los británicos. Entonces, para acabar con la pelea y evitar así futuros gritos, decide dormirlos con hidromiel, que es un tipo de bebida alcohólica, y los entierra en Dinas Emrys, que es una colina al noroeste de Gales y que existe de verdad. Pero no todo acaba aquí. Más adelante, otra historieta cuenta que en el siglo V había un señor conocido como Vortigern, que era un gobernante muy poderoso en Britania. Y la historia de los dragones se reabre cuando Vortigern decide construir un castillo en Dinas Emrys. Lo que ocurría era que cada vez que comenzaban a construir muros y cimientos, por la noche, fuerzas invisibles los derribaban. A Vortigern esto evidentemente no le hacía mucha gracia, y consultó a sus asesores para ver cómo solucionar el problema. Y los asesores, Dios sabe por qué motivo, llegaron a la conclusión de que había que encontrar a un niño sin padre biológico y sacrificarlo. Al final encuentran a un niño que cumple con estas características y ojo, cuidado, porque la leyenda da a entender que ese niño era Merlín, el mítico mago, el Harry Potter de la época. Total, que cuando Merlín se entera de que quieren sacrificarle, decide darle el chivatazo de que debajo de la colina estaba la razón de por qué se caía continuamente el castillo. Era por los dragones, evidentemente. Por este motivo, los hombres de Vortigern comienzan a excavar hacia abajo y encontraron luchando a los dos dragones en una fortaleza en ruinas con un lago. Y vaya, tuvieron la mayor suerte de sus vidas, porque justo presenciaron cómo el dragón rojo ganaba al dragón blanco. Debido a todo esto, a día de hoy se cree que esta historia representa el conflicto que hubo entre los británicos y los sajones en los siglos V y VI. Y con el paso de los años, esto seguía permaneciendo como un mito, una leyenda, pero suficientemente fuerte para que diferentes personajes británicos reales, como Henry Tudor, Enrique VII, llevasen este dragón en sus estandartes y escudos. Y ya, finalmente, en 1959 se le otorgó estatus oficial a la bandera galesa con el dragón rojo. Lo curioso es que unos años antes, entre 1954 y 1956, unas excavaciones llevadas a cabo por el arqueólogo H.N. Savory descubrieron que no solo había fortificaciones derruidas en el interior de la colina, sino que también había un estanque. Se comprobó que había elementos en las fortificaciones que databan de los siglos I y II, pero otras también databan del siglo V, la época en la que se desarrolla la historia de Vortigern. Eso sí, por lo que he leído, el estanque de agua que haría referencia al lago de la leyenda parece que se construyó mucho más adelante de manera artificial. Siento arruinaros la historia. Pero espera. ¿Y quién podría entrar al interior de la colina para construir todo esto? Bueno, acabaron hallando un caminito muy empinado por el lateral de la colina que permitía entrar a su interior. Y seguramente ahí esté la respuesta de todo. Y por todas estas historias, a día de hoy, tanto Irlanda como Reino Unido son los países europeos donde más se sigue celebrando Halloween.
Pero ya luego, el 1 o 2 de noviembre, sí que se celebra prácticamente en todos los países el Día de Todos los Santos, o de los Muertos, o de los Difuntos, porque el nombre cambia según el país. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado, sé que es algo muy diferente a lo que suelo traer, pero dada la situación actual, me apetecía al menos por un día alejarme de la política y tocar un tema más de cultura europea, que últimamente también se menciona mucho. Como siempre, un like se agradece, suscribiros al canal si no lo estáis, y dejadme en comentarios cuál es la criatura mitológica más popular en vuestros países o a la que más miedo le habéis tenido en algún momento dado. Sin más, me despido por aquí, que sigáis con mucha salud y ya nos veremos en el próximo vídeo.